convocar en primer lugar a la licenciada Sabrina Marcucci, que es titular de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia. Entonces tendrá a su cargo esta misión como moderadora en este primer eje, legislación y política pública. En esta mesa, que es la Mesa de Legislación y Políticas Públicas, la verdad que es un honor realmente poder moderar este primer encuentro de trabajo, así que les deseo a todos y a todas una muy buena jornada. Voy a presentar a cada una de las integrantes de esta mesa y posterior a eso voy a comentarles cómo va a ser el momento del intercambio con el público. En primer lugar, el objetivo de esta mesa es repasar las diferentes experiencias en relación con los marcos normativos y el trabajo articulado desde el ámbito legislativo para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Vamos a convocar en primer término a Jessica Name. Ella es abogada, magíster en Derecho y Magistratura Judicial, secretaria auxiliar de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias de Argentinas y Cava y coordinadora de políticas institucionales de acceso a justicia del Poder Judicial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por favor, Jessica. Adelante. Vamos a convocar también a Carolina Jutrovic, diputada nacional. Bueno, cosas que pasan en la organización. También a Jimena López, licenciada en Servicio Social, secretaria de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación, diputada nacional, mandato cumplido por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, ex secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de Necochea, bienvenida. Y también a la doctora Victoria Boto, abogada, legisladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, anfitriona del Congreso Internacional de Corresponsabilidades del Sur y también quien trajo la última silla que faltaba. Así que, hechas las presentaciones oficiales, vamos a dar inicio a esta primer mesa. Van a tener cada una de ustedes 15 minutos para poder exponer el trabajo, las prácticas que llevan adelante y posterior a su presentación vamos a abrir al público las preguntas las van a poder hacer en un papel, se les van a acercar a la mesa aquí a mi izquierda para después poder realizar esas preguntas a los disertantes. Bueno, me toca empezar a mí, así que buenos días a todos, a todas, a todos los presentes. En principio quiero agradecer obviamente a Victoria Boto la posibilidad de estar acá, a mi compañera Carolina Jutrovic, al intendente Walter Boto, al gobernador, a la vicegobernadora, al personal que ha trabajado acá, personal legislativo, personal municipal. Yo hace más de 22 años que ejerzo el trabajo social, soy licenciada en trabajo social y es la primera vez, y lo voy a decir porque creo que hay que mencionarlo, que me toca estar en un congreso de abuso sexual infantil en un lugar donde se ha puesto presupuesto, que no es algo menor. Hablar de las infancias implica necesariamente, para hacerlo en un plano del operativo, poner presupuesto. Los gobiernos hablan a través de sus presupuestos. Yo hace 22 años, ya cuando llegué a la noche, soy de provincia de Buenos Aires, de la costa de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Necochea. Una de las cosas que dije es, qué bueno que después de 22 años estoy viendo la posibilidad de exponer en un lugar donde podamos trabajar cómodas, donde haya lugar para estar sentadas, donde podamos tomar nota, donde podamos preguntar. El trabajo social tiene muchas características y muchas de las condiciones nuestras laborales es trabajar en los mismos lugares de pobreza que tratamos generar movilidad, lo cual es una entelequia, porque es imposible generar condiciones de buena escucha, de acogimiento humano y subjetivo en lugares complejos. Por eso lo pongo en valor, porque me parece que nadie se quejaría de la puesta en presupuesto de determinadas actividades. Ahora, cuando hablamos de las infancias, siempre aparecen determinadas quejas. Esto pone de relevancia que realmente hay un interés
en llevar a las infancias a la agenda pública. Así que me parece que no es algo menor entender que en dónde se realizan los congresos y con quiénes. Acá hay un expositor que tengo justo enfrente que me genera mucha admiración, que es el doctor Rosansky. Cuando yo estudiaba trabajo social leí su libro y lo fui a ver, y es uno de los pioneros en trabajar abuso sexual en Argentina desde una perspectiva de reparación de derechos. Es un enorme honor tenerlo acá, doctor. Un aplauso para él, realmente contaba sus experiencias como juez en Bariloche y estábamos todas asombradas. Yo no era tan joven y usted no es tan grande. Así que, bueno, realmente es un honor. A mí me tocaba hablar de marco normativo. Yo van a ver que las filminas por ahí no van a tener mucha relación con lo que yo estoy diciendo, particularmente porque no soy abogada, pero sí creo que hay que hacer un recorrido por el plexo normativo, porque parecería a veces que cuando hablamos faltaran algunas leyes. Yo creo que no sé si faltan leyes, sino mejores interpretaciones a la ley. Cómo se interprete el abuso sexual infantil es un posicionamiento ideológico y político, un posicionamiento ético-profesional. Entonces, es desde ahí donde voy a tratar de hablarles, más allá de todos los marcos normativos que vengan acá. Perdonen si me pierdo con las filminas porque Bueno, ustedes saben que Argentina obviamente tiene normativa internacional, que tenemos cabeza en la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Particularmente rescaté el artículo 34 y el artículo 39, que habla, por un lado, de comprometer en la protección ante las víctimas de abuso sexual infantil, y el artículo 39, donde promovemos la recuperación física y psicológica. Esto quiere decir que particularmente la Argentina lo que entiende es que debe promover políticas públicas con recursos sobre las víctimas, ¿sí? Y las políticas públicas son de origen municipal, provincial y nacional. Yo trabajé trabajé a nivel municipal y trabajé a nivel nacional. Las políticas de cuidado y las políticas de reparación tienen mucho de cercanía. Hay que poder pensar procesos de redes a nivel municipal también. Es importante porque la víctima tiene un nombre, un apellido, una historicidad, y tenemos que poder trabajar en el territorio acompañándola. Otra de las convenciones que aparece a nivel internacional es la Convención de Belén do Pará, que no llegó a tener rango constitucional porque no la pudimos trabajar en el Congreso. Obviamente hubo una avanzada en ese momento de los antiderechos, o sea, después de la discusión del aborto no quedó subsanada ahí la discusión de aborto sí, aborto no, clandestinidad o legalidad, sino que siguió, y una de esas se vio cuando tratamos de darle tratamiento a la Convención de Belén do Pará, que habla específicamente de una vida libre de violencia, incluyendo la violencia sexual. Hoy alguien dijo, creo que fue la vicegobernadora, que habló de las cuestiones de la política. Las cuestiones de la política también toman un posicionamiento en relación a determinados temas. No promover la posibilidad de que la violencia sexual esté explicitada como convenio, como concepto, y que a su vez tenga rango constitucional, es un posicionamiento político de ciertos sectores. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta, prostitución, utilización de los fines con fines de pornografía está ratificado por la Argentina y establece medidas para prevenir y sancionar la explotación sexual. El protocolo facultativo de todas las formas de discriminación contra la mujer y las normas nacionales. Tenemos como norma nacional el Código Penal, que define lo que son los delitos contra la integridad sexual. La creación del programa de salud sexual y procreación responsable. Para mí particularmente creo que este programa es una herramienta poderosísima a nivel preventivo. La posibilidad de trabajar con nuestros niños, niñas y adolescentes en conceptos tales como el consentimiento, la cuestión de las corporalidades, la cuestión de los cuidados, y particularmente agradezco que esté acá la ministra de Educación, creo que también marca una diferencia. La escuela es un lugar privilegiado para detectar situaciones de manera inmediata. Quienes hemos trabajado con infancias sabemos que es en la escuela donde sucede la vida de las niñeces, y es ahí un ámbito primordial, lo mismo que los centros de atención primaria, que es el primer nivel en el que accedemos a la evaluación de lo que se llama
el cuidado o el control de niños sanos, niño, niña y adolescente. Es fundamental tener siempre una escucha activa, una postura amorosa. Y cuando van a ver que yo hablo de amorosa o instalación de la ternura, no lo hablo desde un concepto del romanticismo, lo hablo como un concepto político. Instalar la ternura es poder alojar subjetivamente a una persona. En este caso, una persona que posiblemente la única posibilidad de contar sea en un ámbito fuera de su casa, porque el 95% de los abusos ocurren de manera intrafamiliar. Y el patriarcado ha decidido culpabilizar a las madres. Cuando todo el mundo pone el zoom sobre la actitud de la madre, nos olvidamos de poner el zoom sobre lo que ha hecho el victimario. Para acercarse a la víctima, tuvo que mediar una relación, tuvo que mediar un hecho de confianza, tuvo que poder seducirla, y nosotros muchas veces nos seguimos preguntando dónde estaba la madre. Y yo he acompañado a muchas mamás, y en general están cumpliendo muchísimas funciones, y son las primeras que se acercan a la justicia a denunciar lo que pasa dentro de su casa. Y lo que reciben es una institución que las violenta mucho más. Y acá van a escuchar a lo largo de la jornada a algunas mamás que durante muchos años sostienen una lucha con el aparato judicial, que también es patriarcal y reproduce esos tipos de violencia. Entonces, me parece que yo, cuando armaba ayer a la noche, una de las cosas que le pido disculpas a las organizadoras es mi atraso, porque ahora que estoy en transporte tengo que cambiar permanentemente el chip. Cuando miraba el plexo normativo y todo lo que tenemos, yo no sé si nos faltan leyes, yo creo que nos faltan definiciones en relación a qué vamos a hacer con esas leyes. Pensemos que 1 de cada 5 niñas sufre o ha sufrido alguna situación de abuso, mientras que en los niños es 1 de cada 10. El abuso familiar es el más común de los abusos, y el 95% de los abusadores son varones cis. Nosotros todavía tenemos la impronta que ha sentado el patriarcado como modelo cultural de buscar que al abusador se le note. Y no se le nota. Es un hombre que aparentemente es común, que trabaja, que circula socialmente como cualquier otro varón cis, que en general no llama la atención porque no tiene nada que lo diferencie del resto. Entonces, de verdad hay que tener la permeabilidad para no buscar la excepción, sino buscar en la regla. No sé si alguno tuvo la posibilidad o alguna tuvo la posibilidad de ver hace muchos años una publicidad de un copo de azúcar y la facilidad con que se le acercaban los chicos, y hablaban de esta facilidad en la que una persona menor de 18 años se puede encontrar en una situación de abuso. Y si de hecho hacemos un ejercicio de memoria, a veces dolorosa, es posible que muchas de las personas que están sentadas en este auditorio han tenido o han padecido de alguna manera alguna forma de abuso en su infancia. Y eso tiene que ver con que se ha naturalizado la idea de que las infancias son propiedades y no sujetos. Entonces, lo que hay que replantearse permanentemente es desde dónde nos paramos a mirar lo que estamos mirando y cómo vamos a trabajar. Yo particularmente, como trabajadora social, a quienes están acá como colegas, le pido que en los informes sociales sean claras, tomen un posicionamiento político, pongan específicamente lo que estamos viendo. No es tan importante a veces la distribución de la casa y los bienes con los que cuenta, y si tiene tantos dormitorios, como tener en claro qué tipo de interrelación familiar se da, qué fue lo que nos dijo ese niño, esa niña, ese adolescente, hace cuánto que estamos acompañando a la familia, hace cuánto que trabajamos con esa mamá. Nosotros somos voces de muchos de aquellos vulnerabilizados por el sistema a través de nuestros informes. Es necesario que podamos jugarnos en esos informes. Dedíquenle tiempo, marco teórico, posicionamiento ideológico. Es fundamental. Yo he visto informes en situaciones de abuso que no dicen absolutamente nada de lo que está viviendo esa criatura. Y eso, particularmente, es un posicionamiento profesional que nos pone muy en la hegemonía y no en la contrahegemonía. El trabajo social es una profesión para liberalizar a los vulnerables y a las vulnerables, y no para hacer funcional al sistema. Por ahí es algo que tenemos que empezar a tener en claro. No es un informe más.
Otra de las leyes nacionales es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo esto lo paso rápido, obviamente que en el momento que se hagan las preguntas podemos volver, porque creo que esto es algo bastante conocido. Sí, lo que hay que tener en cuenta es el contenido de esas leyes, y yo insisto en la interpretación. Vieron que como se puede interpretar desde un lugar, yo acá en su momento había leído una sentencia que hablaban como de la facilitación que había en el abuso, porque una criatura de 6 años que habían diagnosticado como homosexual, lo usaron como un atenuante en una causa. Como tenemos esas interpretaciones, tenemos interpretaciones más del orden del derecho, en donde ponemos en palabra de sujeto a esos niños, niñas y adolescencias. Entonces, busquen la interpretación que sea más reparatoria para la víctima, siempre, siempre. Y obviamente acá hay una grande en el tema de la ternura y de la militancia con las pibas, que tiene que ver con Claudia Bernaza, siempre del lado de las infancias. Para mí eso ha marcado mi trayectoria profesional, lo cual me ha generado algunos enemigos que prefiero tenerlos, pero me parece que hay que discutir. Cuando un chico o una chica habla es porque está esperando que nosotros como adultos o como adultas hagamos algo. No le cuentan el suceso a cualquier persona. Eligen a quién contárselo. Y con eso tenemos que poder hacer algo. En principio protegerlo o protegerla. Y obviamente después activar un sistema que particularmente lo defienda. A él y a su mamá. A él y a su mamá. Porque muchas veces, de verdad, yo me he visto en situaciones en donde la misma justicia dice, y bueno, ¿y ella dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y por qué dice eso? Ni les cuento los defensores del falso síndrome de alienación parental. Yo les pido, por favor, básicamente, que ni lo mencionen. Eso es una jugada de los antiderechos para justamente liberar abusadores. No existe el síndrome de alienación parental. No existe. Hay situaciones en las que se somete a un niño o a una niña que solamente las puede relatar quien ha sido sometido. Entonces, no enganchen en teorías que no son nuestras, que no tienen nada que ver con nosotras y que particularmente no tienen origen científico. Quienes hemos trabajado con víctimas de violencia sexual sabemos que quien no ha vivido la sexualización temprana en forma de abuso no puede relatar ciertas cuestiones, no lo puede hacer. Entonces, dejemos de pelear, ¿no? Que el síndrome, que la madre, que la manipulación. No sucede eso, no sucede eso. Y sobre todo porque en general los chicos no están mintiendo en relación a lo que les sucede. No mienten, no hay posibilidades de hacerlo. Sean permeables, porque también me ha pasado encontrarme con profesionales que dicen, bueno, no, pero viste que los chicos por ahí dicen cosas. Sí, dicen cosas que no queremos escuchar, que no quiere decir que no digan cosas. Hay que tenerlo bien en claro eso. Ahí, sí, ya termino. Otra cosa que me parece que hay que tener de relevancia es las cuestiones culturales en relación a lo que se sostiene como forma de abuso. Por ahí no el abuso intrafamiliar, pero nosotros sabemos que nuestras mujeres e infancias originarias padecen prácticas del orden, de la tortura, en situaciones donde están caminando en la calle. El espacio público es un lugar doblemente peligroso para ellas. Pensemos en las interseccionalidades. Ya de por sí ser niño o niña es una vulneración. Es una vulneración aún mayor cuando la cruzamos con población originaria, población migrante, con prácticas que se dicen culturales pero que son del orden de la tortura. Eso también hay que denunciarlo, eso también hay que perseguirlo. Lo que se dice el chineo, que es esto de salir a la casa de personas menores de edad para violaciones grupales, son grupos organizados en torno a la tortura. No existe la violación en manada. Las cuestiones, los comportamientos de manada son comportamientos del orden de la naturaleza. Nosotros somos seres sociales. Es un grupo organizado en relación a infligir dolor a un cuerpo. Eso es la violación grupal, ¿sí? Y hay que empezar a poner conceptualizaciones que marquen. No es un giro lingüístico, es un posicionamiento político. Y para finalizar, en relación a esto, voy a tomar una frase de Rita Segato que dice algo que, por más que parezca muy duro, a mí me pareció muy interesante. Podría hablar también de las cuestiones que suceden en relación al fútbol, las cuestiones que sucedieron con los abusos eclesiásticos, pero bueno, hay cuestiones del tiempo que me limitan, pero sí me parece que me quiero ir dejando esto, de una antropóloga que me parece que hay que
repensar y permanentemente conversar con sus libros. La violación no es un acto sexual, es un acto de poder, de dominación, es un acto político, ¿sí? La educación, la salud, las políticas públicas y fundamentalmente la justicia debemos encontrar la forma de prevenir, proteger y actuar ante lo que es imperdonable. Muchísimas gracias. Circulando por el salón, se los van a entregar. Ahora sí, vamos con Jessica. Bueno, ahora sí, buenos días. Voy a empezar muy breve con los agradecimientos a los organizadores, a toda nuestra comunidad fueguina que está acá, atenta es el tiempo. Tenemos un cronómetro, ustedes no lo ven, pero tenemos un cronómetro que nos marca y entonces somos prolijitas. Nos sentimos estrellas y de recital, dice. Bueno, los agradecimientos que ya en la mesa inaugural fueron clarísimos y para nosotros fue un orgullo escuchar a todos los que integraron la apertura de este congreso, porque pusieron el foco y creo que nos sentimos representados cada uno en las palabras de los demás. Está en agenda el tema en nuestra provincia, acá todos nosotros que estamos acá sentados da cuenta de eso, todos los invitados que vienen desde Nación y desde otros lugares lejanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso, y esto ya es un éxito de la convocatoria. Más allá de todo lo que vamos a aprender acá entre todos, escuchándonos y aportándonos, el hecho de que podamos ver con recursos, como dijo Jimena, que esto es agenda prioritaria de nuestra comunidad, ya es un desafío alcanzado, un logro alcanzado para nosotros importantísimo. Y qué decir del anuncio que dijeron, que le decía a mis compañeros, veníamos muy atentos a la evolución de nuestras políticas de acceso a justicia. Yo, como dijo Sabri antes, y los jueces míos del Poder Judicial que en la apertura, nosotros hace 20 años que estamos trabajando en acceso a justicia desde una política pública judicial. Y la política pública judicial no puede sostenerse si no se compatibiliza y articula y complementa con los otros dos poderes del Estado. Este panel es de normativa. Jimena hizo un pantallazo muy claro y puntual sobre los temas que nos atañen aquí. Seguramente las diputadas y la legisladora van a poner un poquito más de foco en la normativa local, que también, por suerte, tenemos la suerte y la ventaja de que es prolífera en nuestra provincia para la protección y el fortalecimiento y la garantía de los derechos de los más vulnerables y en particular de las infancias. Y entonces voy a querer dedicarme por ahí a cómo desde el Poder Judicial podemos contribuir a esta práctica de acceso a justicia y esta garantía que requieren nuestros integrantes de la comunidad de nosotros como poderes del Estado. Como poderes del Estado, el Poder Judicial es tan responsable como el Ejecutivo y el Legislativo del compromiso que asumió nuestro país cuando en el 2015 se juntaron y en el marco de Naciones Unidas fijaron las metas y los objetivos de desarrollo sostenible para nuestra comunidad. La Agenda 2030 de Naciones Unidas para nosotros es un norte que tenemos que conducirnos con todas nuestras prácticas y acciones. Particularmente el objetivo 16, el objetivo 16 más, que funciona como un eje transversal a todos los demás objetivos y metas de desarrollo sostenible, nos exige a la justicia
garantizar, no Kathleen Power, soy hermosa. Bueno, nos exige la justicia, gracias. La construcción de sociedades responsables, justas, eficientes, de calidad, y la política de acceso a justicia, como bien dijo el vicepresidente del tribunal, que en este momento está aspirando a jerarquizar, involucra e incluye no solo el acceso a la jurisdicción, que es el acceso a la justicia como todos lo conocemos tradicionalmente, sino también a todos aquellos métodos, modelos, diseños, proyectos, programas, herramientas que faciliten a la gente y garanticen el fortalecimiento y la protección de sus derechos. Por supuesto que es fundamental que dentro de los procesos jurisdiccionales el tratamiento y la interpretación de la normativa con perspectiva de género, perspectiva de niñez, perspectiva de infancia, de discapacidad, de todas las vulnerabilidades que cuando funcionan en interseccionalidad se agudizan y se agravan. Por supuesto que los procesos dentro del trámite jurisdiccional también tienen que ser cuidadosos y es nuestro objetivo también como política de acceso a justicia contribuir y garantizar que los procesos judiciales transiten con mecanismos articulados y respetuosos de la dignidad y de los derechos de las personas. Y en el aspecto de la política institucional de acceso a justicia, en la apertura de canales que aumenten el acceso de las personas en vulnerabilidad a los derechos, habló también nuestros jueces de las reglas de Brasilia como un norte de apertura y de garantía del acceso a la población en vulnerabilidad. Trabajamos muchísimo y aspiramos desde nuestro Poder Judicial a lograr esta articulación de la que habla este Congreso, ¿no? En corresponsabilidad. Los tres poderes del Estado, sentados todos acá en la mesa inaugural con mucha alegría y todas las mesas que en lo sucesivo vamos a trabajar. Venimos desde hace muchos años pensando cómo construir dispositivos y generar acciones de articulación en redes que faciliten la posibilidad de que el beneficio de la gente sea inmediato y que repensar nuestras acciones en conjuntos resulte en un mejor resultado para las personas. Esto también, además de ser una exigencia como parte del Estado para cumplir la Agenda de Naciones Unidas a la que comprometimos, también es un compromiso ético para cada uno de los operadores judiciales, en el caso del que hablo yo, y sin duda de todos los organismos, que realmente tenemos como obligación tener una conducta que no discrimine, que sea sensible, que pueda acercarse a la comunidad, que pueda entender la realidad en la que juzgamos o en la que intervenimos para que nuestra intervención sea la más adecuada. Entonces, ya las reglas de Bangalore de hace mucho lo establecían, el Código Iberoamericano de Ética que para nosotros también, por suerte, nuestro Poder Judicial adhirió, y por supuesto toda la normativa convencional y constitucional que vengo atrasada, ¿no? que nos marca la pauta y el camino de los procesos que nosotros podemos llegar. Nuestra provincia tiene una ventaja importante, que es que todos nos conocemos y vamos hacia un mismo lugar. Lo que nos pasa, y es cierto, es que muchas veces dependemos de esfuerzos por ahí muy individuales o bueno, sin una sistematización que nos garanticen los resultados. Entonces, en este congreso creo que es un buen lugar donde poder construir este conocimiento del que hablaba María del Carmen hoy, para poder juntarnos, conocernos, articularnos y realmente diseñar prácticas que entre todos podamos repensarlas y ponerlas en acción. Hay muchas estrategias
para poder pensar esto. El tribunal nuestro desde el 2005, diría yo, está generando un recorrido de apertura de prácticas de acceso a justicia. La ley 804, que la legislatura provincial en el 2009 sancionó, que implementaba los métodos alternativos de resolución de conflictos en nuestra provincia, estableció como política pública del Estado provincial la gestión del modo pacífico de resolver los conflictos, de la justicia restaurativa, de la reparación, y todos los organismos del Estado, judiciales y no, trabajamos con el foco puesto en cumplir esta aspiración que tenemos de la política institucional de nuestra provincia en particular. Por supuesto que mirando las violencias y mirando las vulnerabilidades, pero aquí ponemos el foco en la niñez. Y esto nos genera una exigencia aún mayor. Primero porque son nuestros niños los que son la base de lo que va a ser nuestra sociedad futura. Y segundo porque tal vez es un poquito más difícil conocernos y acercar para poder pensar y diseñar prácticas para ellos. Hay un programa que hacemos desde nuestro Poder Judicial que nos permite y nos facilita un poco este conocimiento, que es acercándonos a la comunidad. Con ese programa, que el Ministerio de Educación desde hace muchos años ya lo ha validado como un programa dentro de la organización de las escuelas, nos acercamos a los chicos para conocerlos y entenderlos, y hacemos allí una retroalimentación interesante donde podemos con ellos entender sus necesidades y también podemos lograr conocer y que nos conozcan, y también que puedan intentar dimensionar que tienen un protagonismo social, que tienen un protagonismo en la conducción de su vida y de su bienestar, y nosotros también poder entender hacia dónde podemos reconocer qué prácticas y qué modelos de intervención poder llevar adelante. Les contaba que además de este programa, el tribunal hizo la ley 804, la implementación de los medios alternativos de resolución de conflictos, generó equipos interdisciplinarios en los juzgados de familia, entendiendo que el abordaje desde la interdisciplina para estos casos era prioritario y fundamental. Un poquito más adelante logramos la Dirección de Atención Temprana, que intenta prevenir un poquito y anticipar y intentar que no lleguemos a necesitar los resortes jurisdiccionales o judiciales. Y entonces la Dirección de Atención Temprana trabaja en red con todos los organismos en esta corresponsabilidad que nos demanda y nos exige la sociedad actual, porque la comunidad nos exige que garanticemos sociedades pacíficas, justas, inclusivas. Entonces, en esta corresponsabilidad en el trabajo en red y en la generación de protocolos de actuación, no abstractos, sino entre las personas, que más bien serían guías de buenas prácticas, pero que seguramente en el resto del Congreso vamos a escuchar. Y así como en esta provincia podemos hacer todas estas cosas, a nivel país también los poderes judiciales están todos muy atentos. La Junta Federal de Cortes, que hablaban al principio Vicky, que preside María del Carmen desde hace unos años, hay una comisión, que es la 1, de acceso a justicia, donde allí todas las máximas autoridades de todos los poderes judiciales se dedican a pensar y a promover prácticas que faciliten y aumenten la protección y la preservación de los derechos de los más vulnerables. Estrategias como facilitadores judiciales, como jueces de paz, como métodos alternativos, como reparación integral. Todas las estrategias que todos los poderes judiciales nos compartimos. Tenemos a nuestros amigos de San Juan que nos abrieron sus puertas para también entender su centro de abordaje, que ellos le llaman ANIBI, para las infancias, que realmente decía al principio es una aspiración para nosotros y muy contentas con que vamos así caminando hacia ese lugar de poder tener en nuestra comunidad. Y un centro de esas características nos exige a todos los operadores trabajar juntos, entender el modelo,
entender cuál es el objetivo de la intervención que estamos queriendo, entender cómo hacer para preservar y poner en el centro de la escena al niño y no a nuestras teorías o nuestras prácticas habituales. Entonces, teniendo la convicción, el compromiso, los recursos, el espacio y la generosidad de todos los que nos precedieron en algunas estrategias y diseños de prácticas que faciliten y aumenten la protección de nuestros niños, creemos que vamos por un buen camino. Realmente veíamos en San Juan, y lo vemos también mucho en nuestros equipos, que mucho de todo esto, como decía Jimena, no se trata de leyes solamente, se trata de la convicción y el compromiso de los operadores de los sistemas, de la capacidad de empatía, de la responsabilidad, de esta corresponsabilidad, como dijo nuestra vicegobernadora. Estamos atendiendo a un congreso de corresponsabilidad con responsabilidad, y así estamos todos acá. Como decíamos, pedimos permisos en las oficinas, le dedicamos tiempo y estamos comprometidos a que esto va a redundar en una mejor actuación en el cotidiano nuestro de cada día. Con lo cual, la capacitación habla de formar para transformar, y venimos en una evolución normativa que va aumentando el reconocimiento de los derechos en el orden internacional, nacional y local. Y también estamos en una evolución de prácticas donde hay programas que en todos los poderes judiciales se implementan y acompañados de todos los poderes del Estado, tanto normativamente con los legislativos como con los ejecutivos, tanto provinciales como municipales, para poder instrumentar y llevar adelante. En esos modelos necesitamos animarnos a poder probar cosas, aunque no tengamos las garantías de los resultados, sí con la convicción y con el compromiso de funcionamiento. Hace unos años, un juzgado nuestro de acá de Ushuaia empezó con una iniciativa de escuchar todas las denuncias de violencias, no solo como exigía nuestro código o nuestra propia jurisprudencia local a los niños, sino a todas las denuncias de violencia con interdisciplina. No el juez directamente, sí por supuesto el juez como promotor del proceso, pero sí con una psicóloga que haga la primera escucha y que sea la conductora del proceso. Lo vamos a escuchar mañana a Tony Butler, que es un especialista en la construcción de los interrogatorios y de la recabación de la prueba, de cómo escuchar, de cómo hacer una guía para que no se revictimice, como decían, y para lograr a la vez los resultados. Así que yo agradezco que me hayan invitado a compartir con ustedes estas reflexiones. Entiendo que los verdaderos aportes los van a tener en la mesa de los operadores realmente, pero es fundamental que las máximas autoridades de los poderes del Estado estén comprometidas con políticas claras que permitan resultar de guía para los operadores para la implementación de las prácticas. Así que muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra diputada nacional, Carolina Yutovic. No me va a estar cortito, breve y conciso. Un poco completar el buen informe que hizo, los conceptos que hizo Jimena López en cuanto a la normativa. Ella habló de una normativa general que implica, trabajado por supuesto en el Congreso y tratando de ir evolucionando con la adhesión de todos los convenios internacionales. Y parece que, como decíamos en el concepto general, Argentina tiene muchas leyes, mucha normativa. Tenemos que seguir trabajando en su aplicación efectiva, ¿no?
además de las leyes que nombraba Jimena, se ha avanzado mucho con las leyes específicas del abuso de menores, de la penalización de la pornografía infantil, la ley contra el grooming. Voy a hablar por ahí un poquito de lo que votamos hace muy poquito tiempo. Le dimos su sanción definitiva a la llamada Ley Lucio, ¿no? Que me parece sumamente importante que trabajemos una herramienta como política pública para que se implemente en todos los poderes del Estado esta capacitación y concientización en los funcionarios y en todos los trabajadores estatales que atienden justamente a las infancias y a las adolescencias, tanto en el sistema, digamos, público de salud, en la parte de educación y por supuesto en el Poder Judicial, y que vayamos deconstruyendo, ¿no?, estas conductas, como decía mi compañera, de no estar atento, de no estar con las antenas bien puestas en tratar de detectar tempranamente situaciones que por ahí empiezan con violencia física y pueden terminar en estas cuestiones de abuso. Creo que el caso Lucio ha sido un paradigma para nuestra sociedad y que ha despertado justamente una respuesta en el Congreso Nacional, y eso es muy positivo, ¿no? Que ante situaciones puntuales, a veces lamentablemente, pero que haya una respuesta, que no pasen desapercibidas y podamos generar herramientas legislativas para eso. Ahora, por supuesto, nos queda que este tipo de leyes sean adheridas, como pasó con la ley Micaela, que las provincias, que las jurisdicciones no esperen mucho tiempo para poder adherir y hacer las aplicaciones en las jurisdicciones municipales y provinciales, porque eso también es importante, ¿no? Generar estas capacitaciones obligatorias es una herramienta muy importante, porque como les decía en la presentación, en la apertura, la realidad es que todos somos corresponsables, todos tenemos que poner de nuestra parte, desde la escuela, desde la guardería, desde el jardín maternal, y hasta, por supuesto, en otros ámbitos, como se hablaba de los deportivos, tener las antenas sumamente alertas, sobre todo cuando hablamos de la problemática que tenemos en nuestra provincia con un delito que es de los más frecuentes, ¿no? Eso me parece que es sumamente importante. Y por supuesto, hablarle de cómo funciona en este sentido, también revalorizar el trabajo que se hace en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Nación, que sepan que existe una comisión bicameral integrada por senadores y senadores y diputados y diputadas que trabajan muchísimo. Es una de las comisiones que tiene un trabajo permanente con muchísima frecuencia. De hecho, Jimena ha formado parte, ¿no?, de esa bicameral, así que lo sabe, que está permanentemente monitoreando y trabajando a ver qué otras leyes hacen falta, ¿no?, qué otras iniciativas legislativas, haciendo el seguimiento de su aplicación, tratando de ver si se han replicado, como les decía, en las provincias, tratando también de ver lo que se acuerda a niveles internacionales y que hay que también trasladar a la normativa argentina. Así que eso también lo valoro muchísimo y quiero que ustedes lo sepan. Y que aparte hay un montón de proyectos, un sinnúmero de proyectos presentados por diferentes legisladores nacionales que están permanentemente atentos a las cosas que nos pasan. Y por ahí voy a hacer mención de uno en particular que fue presentado hace poco tiempo y que tiene el acompañamiento de muchos diputados y diputadas, que está en cabeza de su autora Mónica Macha. Es una diputada que preside la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, pero también trabajadora social y comprometida con la temática, y que nosotros tenemos, por supuesto, la posibilidad de acompañar ese tipo de proyectos, y tiene que ver con trabajar con el tema de la no prescripción de los delitos de abuso en las infancias, ¿no? O sea, hay que dar una vuelta de rosca ahí. Hemos acompañado y presentado ese proyecto hace una semana, y la verdad que es sumamente importante que logremos sacar estas herramientas viendo los casos puntuales. Sabemos que hay un tema mediático que nos ha atravesado como sociedad, ¿no?, en la que hay
personas conocidas públicamente que han sido acusadas y que sabemos que, bueno, por estas cuestiones de cómo está escrita la normativa actual del Código Penal, esas personas seguramente por ahí tienen una condena social, pero no llegan a tener una condena judicial efectiva. Bueno, hemos trabajado ese proyecto en que podamos modificar el artículo 67 del Código Penal, trabajando específicamente para que la prescripción de esos delitos, cuando se involucran a niños y niñas, tengan, digamos, una posibilidad de no especular, ¿no? De no especular con el tiempo, que la prescripción se vaya acotando en función de distintos factores que tienen que ver con la denuncia, con la comisión de otros delitos, etc. Por ahí no es el momento de explicar técnicamente, pero lo voy a poner a disposición de quienes lo quieran leer. Y con esto me parece que también avanzamos, ¿no?, en este concepto de la reparación, ¿no?, porque todos acá creo que coincidimos en que este tipo de delitos se denuncian cuando se puede. Y cuando se puede, a veces no es en el momento que ocurre, sobre todo cuando se trata de niños y niñas, y por ahí eso sucede mucho después. Entonces, tenemos que seguir avanzando en perfeccionar nuestras leyes para que realmente reparemos y sobre todo podamos hacer prevención y detectar los casos antes de tiempo, antes de que suceda lo peor, como el caso de Lucio, la pérdida ya de una vida. Entonces digo, les pongo simplemente eso, dos ejemplos de cosas que han pasado en la Cámara que tienen que ver con reparar una situación, pero también generar leyes que nos permitan a futuro mejorar ese acceso a justicia de lo que estamos hablando aquí en este Congreso de Corresponsabilidad. Así que simplemente eso, abiertos por supuesto los diputados y diputadas nacionales, estamos dispuestos también a trabajar con todos los equipos y con todas las personas que tengan iniciativas para que llevemos las leyes y así, trabajando a lo mejor artículo por artículo de leyes muy buenas que ya tenemos, las perfeccionemos y mejoremos la calidad de vida y las posibilidades de tener una vida feliz y sin violencia de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que simplemente eso. Muchas gracias. Carolina Yucol, por la exposición y también por los minutos de más que quedaron. Seguramente va a haber más preguntas para optimizar el tiempo. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora María Victoria Buoto, que va a cerrar este primer panel y después sí vamos a abrir las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, en principio, un poco cuando convocábamos este panel que tenía que ver con el desarrollo del marco normativo y el diseño de políticas públicas frente a los abusos sexuales contra las infancias, pensábamos, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante al momento de diseñar estos dispositivos? Recién Jimena era muy clara en torno a cuál es el marco normativo que tenemos vigente, las convenciones internacionales, la Ley Nacional de Protección Integral, los distintos marcos normativos que van a guiar nuestra actuación en los distintos campos y en los equipos interdisciplinarios, sean de la comisaría, sean de la escuela, del gabinete, del hospital, de todas las instituciones que están participando hoy. Permítanme decirles que las leyes y los marcos normativos nos pueden dar muchas herramientas, pero hay una que yo creo que es muy importante. A mí me la dio la vida cuando empecé a desarrollarme como profesional del derecho, y no me gusta ser muy autorreferencial, pero en este caso sí. Permítanme contarles una anécdota muy cortita. Yo estoy muy orgullosa de la convocatoria que tenemos y la cantidad de expositores y expositoras que hoy nos visitan en Ushuaia, pero particularmente estoy muy honrada con la presencia del doctor Carlos Rosansky. Quizás yo era muy joven cuando nos conocimos y él no tenga ese recuerdo en su registro y en su memoria, pero me tocó tener el primer juicio penal a responsables del terrorismo de Estado en el año 2009.
La condena resultaron 2 condenas perpetuas y una absolución. Yo era muy joven, tenía 25 años, y la primera experiencia profesional me ponía una patada en la frente. Me ponía frente a la impunidad, frente al fracaso y frente a la percepción de que no íbamos a poder revertir eso. Y no fue sino con el voto en disidencia del doctor Rosansky que nosotros logramos dar vuelta a esa sentencia en el Tribunal de Casación y poder así concluir una sentencia que condene a ese responsable del terrorismo de Estado, y a partir de allí pudimos condenar a más de 100 responsables del terrorismo de Estado en la zona de Mar del Plata y la costa atlántica, convirtiendo así ese accionar que en principio podía ser frustrante en una acción clara de justicia y de reparación para las víctimas. ¿Qué les quiero contar con esta anécdota? Que muchas herramientas nos pueden dar los marcos normativos, pero que la mayor herramienta frente a la acción cotidiana que tengamos en situaciones, en este caso de abuso sexual, y que tengamos que intervenir, tiene que ser el tejer redes y el poder insistir y persistir hasta lograr la justicia y la reparación de las víctimas, que no podemos atarnos a la frustración y la desesperanza, y que para eso necesitamos construir redes, fundamentalmente. Entonces, este espacio de encuentro, este congreso, pretende ser justamente esa gran herramienta para todos ustedes y para todas ustedes. Esa posibilidad que tienen hoy de tejer redes y de conocerse entre los equipos que intervienen en las distintas situaciones, como les decía al principio, desde el hospital, desde el Ministerio de Educación, desde el aula, desde el proceso judicial, desde las distintas disciplinas, desde los distintos estamentos, y fundamentalmente un espacio de encuentro también de los profesionales de toda la provincia, porque la realidad, si bien con sus particularidades en las 3 ciudades, la realidad de la provincia es la misma. Y hoy hay presencia de Tolwyn, de Río Grande y de Ushuaia, y eso para nosotros es fundamental. Entonces, la primera herramienta que tenemos que tener a la hora de intervenir estas situaciones es la articulación. ¿Cuál es el desafío en el diseño de las políticas públicas que tenemos hacia adelante? El abordaje integral y la corresponsabilidad. Esos 2 conceptos, integralidad y corresponsabilidad, tienen que ser los que marquen nuestra accionar cotidiana y que marquen obviamente el diseño de los programas. Y el concepto de corresponsabilidad, no como un concepto abstracto donde cada institución tiene una cuota de responsabilidad, sino como un concepto concreto donde sustituimos la política de la derivación del caso, sustituimos la política de derivar un caso entre instituciones por la política de coordinación para abordar una situación, que son 2 cosas totalmente distintas. Entonces, el gran desafío es entender que no tenemos compartimentos estancos que hacen que casos vayan pasando de una puerta a la otra, sino que tenemos una situación compleja que la tenemos que abordar de manera coordinada entre los distintos estamentos. Entonces, el gran desafío para diseñar políticas públicas y garantizar intervenciones efectivas es plantearnos la corresponsabilidad y la intervención integral en cada una de esas situaciones. Obviamente que hay muchas herramientas legislativas, y en nuestra provincia en particular, además, también tenemos la ley de violencia, que es la 1022, que obliga a efectuar denuncias, que ese es un tema importante en nuestra provincia para recordar, porque si bien es cierto, como decía Jessica, que nuestra provincia tiene algo muy positivo, que es que nos conocemos todos y todas, y eso nos puede ayudar a potenciar las capacidades de los equipos, las capacidades de las instituciones. También es cierto que eso de positivo puede ser algo muy negativo, donde de repente, como nos conocemos todos, el silencio y el ocultamiento sean protagonistas de esta situación. Entonces, como nos conocemos todos, muchas situaciones se pueden barrer bajo la alfombra, no se puede contar, decir
visibilizar. Por eso este congreso también rompe el silencio y viene en un momento muy necesario para nuestra comunidad. Es muy importante visibilizar para poder hacer que eso, que puede ser algo muy positivo para los equipos, no se termine conociendo en algo negativo que nos impida intervenir adecuadamente en estas situaciones. Eso también hay que decirlo porque es parte de la realidad que nos atraviesa nuestra provincia. Entonces, como les decía recién, para nosotros es importante pensar en estos desafíos entre las instituciones de corresponsabilidad y de integralidad, y sí, tenemos marcos normativos que son muy útiles, pero a veces lo que abunda lo daña, y hay cosas que hay que recordar y que si tienen un canal normativo, obviamente nos va a dar un paraguas mucho más fuerte para el accionar del Ejecutivo. Desde esa mirada es que nosotros, con el equipo de la legislatura, construimos un proyecto de ley que ya lamentablemente presentamos por segunda vez en la legislatura. Tiene 2 años de tratamiento, esperamos este año poder avanzar en el trabajo en comisiones, pero que también es objetivo nuestro ponerlo a disposición de todos los profesionales de la provincia. Me pasé, pero era el tiempo de Caro, ¿no? No soy tan prolijita, le robo los tiempos Caro. Que nos interesa poner en conjunto o a disposición de todos los equipos técnicos para que pueda ser mejorado. Pero construimos un proyecto de ley que establezca la obligatoriedad de tener protocolos de actuación de manera coordinada y con requisitos mínimos de esos protocolos de actuación y guías de buenas prácticas. Entonces, en el proyecto de ley definimos en qué situación vamos a intervenir, qué poderes van a intervenir, cuáles van a ser los ejes que guíen el accionar. Entonces hablamos de cuestiones que nos parecieran muy básicas, pero que cuando vamos a la práctica no se respetan. Entonces hay que seguir machacando con cuáles tienen que ser los principios rectores y cómo tenemos que garantizarlo. Entonces tomamos cada uno de los derechos, el interés superior del niño, y aclaramos cómo debemos implementarlo en cada protocolo de intervención, el derecho a ser escuchado, informado y asesorado, la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida de los niños, niñas y adolescencia, las relaciones de corresponsabilidad, la celeridad y la inmediatez en las intervenciones, y definimos cómo tiene que garantizarse eso que para nosotros es tan importante, la accesibilidad y el respeto a la privacidad y a otros derechos fundamentales de los niños y niñas, y la utilidad procesal como principio necesario de cualquier intervención, que acá se vincula con lo que decía Jimena, de que poder hacer informes completos es una cuestión, un compromiso ético y político frente a un accionar concreto, pero por sobre todas las cosas es entender que todo lo que sucede tiene una utilidad procesal. Y eso tiene que entenderse, que todo lo que sucede tiene una utilidad y puede ser utilizado también en el marco de la causa penal. Entonces ahí cobra también una relevancia muy importante la confección de informes de otras instituciones que no necesariamente son oficinas periciales. Nosotros a estos protocolos los dividimos por niveles de atención. Hablamos de un primer nivel de atención que incluye prevención, promoción y difusión. Un segundo nivel de atención que es la detección temprana, con una clara definición del conocimiento de las alertas y los indicadores, que eso para nosotros es jerarquizar la tarea de los profesionales de la salud que se han dedicado durante años a establecer los indicadores, y en la ley incluso hablamos de los tipos de indicadores en una redacción que es bastante amplia, porque obviamente como tienen que ver con otras disciplinas, esos conceptos se van ampliando por otras disciplinas que no son necesariamente jurídicas. Hablamos de los indicadores físicos, de los indicadores psicológicos, de los específicos, de los inespecíficos. No los enumeramos, pero sí damos cuenta de que existe un bagaje
de una disciplina muy importante, o de varias, que tiene que tener su jerarquía normativa. Un tercer nivel de acción, que son las medidas de restitución, que tienen que estar incorporadas en todos los protocolos de actuación, porque garantizar las condenas en el marco de las causas penales es una forma de reparar, pero no alcanza para restituir derechos o para aminorar las consecuencias que vamos a tener. Paneles con muchísimos especialistas y muchísimas expertas que nos van a hablar de las consecuencias de esta conducta. Y hablamos de un cuarto nivel, que es justamente esta etapa de atenuar las consecuencias. En el cuarto nivel ponemos la necesidad de evitar las intervenciones innecesarias y excesivas, ¿no? Y ponemos qué es evitar esas intervenciones que van a profundizar la revictimización y la sobreintervención, porque si hay un concepto que la corresponsabilidad quiere evitar, es la sobreintervención. Entonces, para nosotros es muy importante que después ahondamos en el contenido de la ley, en cuáles son los contenidos mínimos de esos programas, las recomendaciones específicas para escucha apropiada, las pautas de un trato para niños y niñas con discapacidad, las recomendaciones para las entrevistas con los adultos responsables, las pautas mínimas para la realización de las entrevistas especializadas y los criterios de la atención médica inmediata. Todos esos requisitos mínimos nosotros los fuimos incorporando como principios rectores, obviamente para darle un marco a la actividad que nosotros creemos tienen que desarrollar quienes hoy están aquí como equipos especializados e interdisciplinarios de las distintas instituciones bajo un mismo criterio, con definiciones conjuntas a través de los consensos construidos, y allí fuimos un poquito más allá y la guía de buenas prácticas que establece criterios mínimos en las entrevistas forense y en los informes. Prohibimos utilizar cualquier teoría que no tenga rango académico y la ley lo establece como una prohibición. Es una discusión que sabemos que se presenta mucho debate en el ámbito legislativo, pero que nos interesaba visibilizar. Tenemos que empezar a discutir cuáles son los criterios de actuación que vamos a llevar adelante, qué herramientas tenemos para mejorar las intervenciones y las entrevistas forenses, y que en eso todas aquellas teorías como el falso SAP, que no tienen rango científico, no pueden ser utilizadas para validar pericias de estas características. Entonces entramos en esa discusión con el proyecto de ley que presentamos en la legislatura. Un poco la idea de este congreso era poder generar estas instancias, como les decía al principio. Puede no estar el marco normativo, puede no estar esta ley provincial, pero hay mucho trabajo recorrido por especialistas que hoy nos visitan, que son de muchas provincias de nuestro país. Eso también me da un orgullo enorme porque es muy federal este congreso, de San Juan, de Corrientes, de Santa Fe. Tenemos experiencias de la provincia de Buenos Aires, tenemos experiencias de muchísimas provincias del país. Vamos a tener un panel donde vamos a poder analizar las buenas prácticas que se desarrollan en México, en Bolivia. Tenemos, la verdad, un sinfín de situaciones para analizar que nos permitan avanzar en mejorar las intervenciones. Como les decía, la ley es un disparador. Quizás crear este marco normativo nos puede ordenar el trabajo de los distintos poderes y equipos técnicos, pero si ese marco normativo no existe, los consensos los tenemos que crear a través de estos ámbitos, y los protocolos de actuación y las guías de buena práctica, que algunas áreas tienen y otras no, pueden empezar a tomar mayor impulso y pueden concretarse mayores acciones desde este paradigma de la corresponsabilidad y de la integralidad. Es hora de que en Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, hablemos de abuso sexual y actuemos frente al abuso sexual, porque así lo requieren las infancias que están en riesgo. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Gracias al equipo que organizó la organización del congreso. Y para cerrar, te robo 2 minutos que no tienen que ver con mi exposición, pero aprovecho para pedir disculpas
si la organización al principio con las acreditaciones estuvo un poco complicada, la verdad es que la convocatoria superó nuestras expectativas. Estamos trabajando a destajo para mejorar todo eso y espero que tengan una linda jornada hoy y mañana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. La verdad que todas súper prolijas con el tiempo designado. Muchísimas gracias por las exposiciones de cada una de ustedes. Me voy a tomar una licencia porque me pareció muy interesante lo que planteaste respecto de la ternura como categoría política, porque más allá de que en este congreso estamos trabajando puntualmente abuso sexual infantil y a las adolescencias también, creo que la concurrencia de este auditorio es muy amplio y hay muchísimos equipos de todos los de educación, del sistema de protección, de provincia, de políticas sociales de la municipalidad, de la justicia, de muchísimas áreas, ONGs también, y salud y público en general. Me parece que poder hablar de la ternura como categoría política y jugarse en los informes tiene que ver con humanizar el Estado en todos sus niveles. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos hacia adelante. La sociedad nos exige eso, nuestras infancias nos exigen que podamos alojar la diversidad de subjetividades. Creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos. También destacar el trabajo que se hace desde la justicia a través del dispositivo de atención temprana, de acercar a las escuelas, no esperar que la demanda nos llegue a nuestras oficinas, sino pensar dispositivos itinerantes que puedan transitar todas las instituciones estatales, de organizaciones de la sociedad civil, de las iglesias, los clubes deportivos. Creo que esa idea de la corresponsabilidad es la idea más cercana a la realidad que necesitamos resolver. También lo que comentaba nuestra diputada, que hace apenas menos de una semana se pudo sancionar una ley tan esperada, la ley de Lucio. Necesitamos trabajar desde el Estado para que estos hechos tan aberrantes no pasen. Tenemos que reforzar el sistema de protección integral. Ese es un gran desafío que tenemos los ejecutivos, la justicia, el poder legislativo. Hay que trabajar en ese camino, así que la verdad que maravilloso. Hay muchísimas preguntas. Yo hice un ordenamiento como para poder llegar a todas las inquietudes, pero seguramente nuestras panelistas después van a poder acercarse y ustedes acercarse a ellas para hacer otras preguntas, porque probablemente no lleguemos a poder hacer todas. Pero acá seleccioné una que me pareció muy interesante en esta idea del ejercicio de la corresponsabilidad como acción, que preguntan cómo se articulan con las ONGs que defienden los derechos y la reparación de los niños, niñas y adolescentes desde el Estado. ¿Quizás? Bueno, puede ser. ¿Están de acuerdo todas? Vamos por ahí. Después, otra pregunta que le hace una docente. Dice, ¿cómo actuar frente a una confesión de abuso sexual? Esta me parece una pregunta muy interesante, muy práctica. Y otra de las preguntas dice, ¿es un tema de interpretación de la norma o de aplicación? Dejamos estas tres preguntas para que ustedes quieran tomar el micrófono y contestar, y voy evaluando el resto. Hola. Yo voy a contestar la pregunta de la compañera docente de cómo actuamos ante la situación que se genera cuando un niño, niña o adolescente nos dice que está padeciendo abuso sexual. En principio me parece que al menos, yo soy de provincia de Buenos Aires, hay un protocolo de actuación en relación a lo que sucede en los ámbitos escolares. Esto de poner en conocimiento la situación, creo que hay que trabajarlo de manera interdisciplinaria. Por ahí mi respuesta es la sugerencia como adulta, que no se queden solas, porque estamos trabajando con cuestiones del orden del horror que movilizan también nuestra propia vivencia como infancia. Entonces, es importante trabajar con otras compañeras, con otros compañeros, en el apoyo que tenemos que tener, en la posibilidad
de trabajar con ese niño que nos vino a decir algo que obviamente produce en algún punto toda una movida institucional, porque las instituciones son básicamente la representación del Estado y no siempre el Estado está preparado para escuchar esto. Entonces me parece que hay que trabajarlo de manera interdisciplinaria, darle intervención al equipo del colegio, lo que no quiere decir es pasear al nene por todos lados, ni mucho menos que tome estado público, porque a veces las cuestiones institucionales que circulan por los pasillos vulneran más que reparar. Y me parece que hay que trabajarlo con la seriedad que requiere, insisto, no hay algo que está esperando ese nene que vos hagas seguramente. Yo no sé si lo tomaría como una confesión, él te está entregando parte de su situación para que hagas algo. Yo insisto, los chicos y las chicas no hablan con cualquiera, no le cuentan esto a todos. Hay algo que se movilizó ahí que hizo que él pudiera contarte, y sí me parece fundamental saber cómo actuar viendo toda la situación en esto de cómo está viviendo ese nene, con quién es el agresor, para poder separar la situación de manera inmediata. A veces hay que entender que, no sé cómo funciona acá, yo hablo desde mi provincia, desde Buenos Aires y desde los foros ordinarios, que muchas veces se termina desalojando a ese chico después de hablar de su propia casa. Eso es un error y un horror. Que tiene que ser desalojado de esa casa es el victimario. Porque si no pareciera que la víctima o este niño cuenta una situación de padecimiento y encima de todo se lo responsabiliza, se lo separa, se lo obliga a vivir en otro lado, desalojándolo nuevamente de su propia vida, de su propia historia. Me parece que hay que tener bien en claro cómo actuar de la manera más eficaz. Hay que sacar a esa persona adulta de esa casa, hay que hablar con esa mamá. A veces se generan situaciones muy complejas que no dejan otro lugar que llevar a ese nene a un lugar de protección, pero no es lo más conveniente, porque ese nene habló y nosotros hacemos automáticamente intervenciones que son muy disruptivas. Sugerencia es, obviamente, no quedarte sola y buscar compañeras que estén en la misma línea de trabajo que vos, y me parece importante, creo, al menos en Buenos Aires hay circulares específicas para educación que dicen cómo trabajar, cómo elevar el informe al servicio local, que son los servicios de protección y promoción, y obviamente creerle permanentemente a ese nene, abrazarlo. Yo insisto, en instalar la ternura significa en humanizar las prácticas del Estado. Nosotras como funcionarias públicas, somos todas funcionarias, estemos en el rol que estemos, cuando tenemos dependencia laboral del Estado, nos cabe la categoría de funcionarias. Entonces, somos la personificación del Estado para esa persona. Y lo mejor que nos puede pasar es hablar humanamente, porque, a ver, no siempre las intervenciones van a tener el hecho de justicia formal que requieren, pero la persona no se olvida de cómo la tratamos durante todo ese proceso. Yo me he trabajado con víctimas muchos años y me he encontrado con las víctimas ya adultas que pueden hablarme desde otro lado, y es importante cómo las tratamos durante el proceso, sumamente importante. Entonces me parece que es fundamental, porque siempre lo primero que va a aparecer es, bueno, sí, hay que denunciar, no, sí, hay que denunciar, pero lleguemos a esa denuncia teniendo resuelto el dispositivo de contención de la familia. Es fundamental pensar la intervención en términos de estrategia. Me voy a sumar a Jimena en este último tramito de la respuesta que dio, que por supuesto que comparto y coincido, y creo que todos estaríamos pensando en eso. Cuando yo antes les contaba del programa Acercándonos a la Comunidad, que es nuestro poner el pie en la escuela, con el objeto de que los chicos nos conozcan y puedan reconocerse como protagonistas y nosotros a ellos, una de las cosas que más nos convoca es el conocer también a los docentes y a las autoridades de la escuela y ponernos a disposición e interactuar con ellos. Entonces, desde nuestra Dirección de Atención Temprana o desde cualquier otro de los organismos, porque al programa van jueces de familia, van defensores, van fiscales a trabajar con los chicos, van psicólogos de los equipos. Entonces, desde cualquier dispositivo
que la escuela tenga a mano para poder interactuar y facilitar un poquitito este tránsito del cómo cumplir los protocolos y las directivas que, por supuesto, supervisión escolar sin duda baja a las escuelas, pero con persona a persona y en no derivar a la deriva o conocernos y poder facilitar. Y en segunda medida, esta aspiración que tenemos desde nuestro Poder Judicial, que van a ver que ustedes cuando escuchen a los dos fiscales que están a cargo de la NIBI, que en San Juan, que es un modelo que nosotros como Poder Judicial quisiéramos y aspiramos a adoptar para nuestra provincia, pero que exige y demanda el compromiso de todos los que integramos la comunidad, todos los poderes del Estado, y por eso celebro que estemos acá todos juntos para eso. La expectativa es que la actuación sea para no revictimizar, para no sobreintervenir y para poder acompañar desde el momento cero al niño, a la familia y a las autoridades docentes o quien sea que haya tenido el primer contacto. Así que en eso aspiramos a que sea un recorrido que estamos empezando, que dé realmente una respuesta y no se sientan en soledad cada uno de los actores interviniendo en las situaciones. Hago un abordaje de la última que hicieron se trata de interpretación o de implementación. Bueno, es un poco de ambas, ¿no? En algún momento cuando hablaba antes, decía interpretar en código ético e interpretar con perspectiva, ¿no? La normativa. Entonces sí hay algo de interpretación, por supuesto, en la efectivización de derechos, también de implementación, porque necesariamente tienen que haber modelos y prácticas diseñados pensando en la facilitación del cumplimiento del resguardo y la protección de los derechos de los chicos. Así que es parte de todo. Acá hay una pregunta que, si no me equivoco, la antropóloga que mencionaste es Rita Segato. Rita Segato es la cita que utilizó la compañera. Victoria, ¿querés contestar la de corresponsabilidad que habíamos dicho? Y sería la última porque ya estamos bastante jugaditos de tiempo. ¿Cómo se articula con las ONG que defienden los derechos y la reparación de estos niños, niñas y adolescentes desde el Estado? Bueno, como que no hay una respuesta única cómo se articula, eso depende de la realidad de cada poder, de cada institución, de cada ministerio. Sí creo que es necesario incorporar la mirada de las organizaciones sociales que durante mucho tiempo, como no solamente en esta materia, sino en muchas otras, reemplazaron el rol del Estado. Cuando el Estado se retira, son las organizaciones sociales e intermedias las que ocupan ese lugar de acompañamiento, de contención, de escucha, así que creo que es absolutamente necesario brindar un canal de participación y sobre todo cuando generamos este tipo de espacios, este congreso va a tener una mesa de intervenciones comunitarias con la voz de las organizaciones de madres, con la voz de organizaciones y fundaciones que trabajan hace muchos años en la temática, entonces también es un posicionamiento político y ético poner un panel completo donde podamos analizar el rol de estos sectores y cómo hacemos parte protagónica en el diseño de las políticas públicas o en la creación de estos marcos normativos a estos actores. Así que me parece que eso es un genérico de cómo debiera ser la articulación, ¿no? Después, en la realidad, eso falla mucho, también es una realidad, pero depende de cada estamento del Estado. Muchas gracias. Acá también va a ser un aporte Carolina respecto a una de las preguntas que es muy interesante. Bueno, aquí preguntan sobre las reformas judiciales necesarias para llevar adelante, bueno, en relación a todo el tema de las víctimas. Yo simplemente decir esto, creo que permanentemente vamos avanzando, como lo decía en la exposición, en mejorar y perfeccionar las leyes. Pero me parece que hay un tema particularmente importante que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. ¿Qué digo en esto? Con el nombramiento de los jueces, con el mecanismo que nosotros tenemos a través de los consejos de la magistratura,
Por supuesto que está en marcha una discusión a nivel nacional de reformas en la justicia, que muchos de ustedes conocen muy bien, y que es una discusión política y profunda de cómo tiene que ser nuestro Poder Judicial y las cosas que deberíamos modificar para que funcione mejor, ¿no? Creo que ahí hay un tema central que tiene que ver con este y con todas las cuestiones de justicia que necesitamos, de todo el acceso a justicia que necesitamos los argentinos en todas las cosas que nos ocurren. Ese es un tema fundamental, porque como digo, las herramientas legislativas están, pero quienes llevan adelante estas medidas o esta aplicación de estas leyes en la parte judicial, aparte de los ejecutivos, son los jueces y son, digamos, todos los funcionarios judiciales que intervienen en un proceso de denuncia y en caso particular en abuso. Nosotros tenemos que avanzar mucho y esta es una pelea que estamos dando de poder nombrar jueces. O sea, necesitamos, como hablamos en todos los que intervenimos, tiene que estar el recurso económico para mejorar ese acceso a justicia, para tener más juzgados de familia y de niños y de niñas, para tener más jueces con esa perspectiva, ¿no?, hacia lo que significa el abuso y los delitos de abuso y de violencia contra los niños y niñas. Entonces ahí hay que trabajar mucho también. No solamente se trata de la ley, sino de que todo el sistema judicial en todo caso funcione, y parte de eso es fortalecer la cantidad de juzgados, la cantidad de jueces y juezas, la calidad de esos jueces y juezas, y en eso hay un trabajo muy importante que tiene que hacer obviamente la política.